toda la alta sociedad de Bruselas. Y allí estaba Wellington, simpático, genial, diplomático como siempre, flemático como él solo, con toda su cúpula de oficiales. Y esa noche, en medio del baile, llega un mensajero exhausto, nervioso, agobiado. Desmonta de su caballo, entra en palacio. Quiere hablar con el duque de Wellington. Wellington se acerca a él y escucha como el mensajero musita unas palabras. Napoleón ha entrado en Bélgica y se encuentra entre Blücher y vos. Wellington, nervioso, ordena a todos los oficiales rápidamente que recojan y que se larguen de esa fiesta. Lo que al final, claro, produjo más desasosiego todavía en Bruselas. Napoleón había vencido una vez más. Sobre el papel, la táctica de la posición central dio la victoria a Napoleón. Lo que ocurre es que con la estrategia poco se gana, porque cuando llega la hora de combatir, entran en suerte otros factores. Sobre el papel Napoleón había vencido, la táctica era suya, la estrategia era suya, pero la victoria no lo fue. Y no lo fue por un cúmulo de tremendos errores que luego intentaremos contar. Wellington sale apresuradamente con sus oficiales. Tiene que organizar la tropa lo antes posible. Tiene que unirse a Blücher lo antes posible. Blücher le había prometido que estaría a su lado en todo momento. Había prometido no abandonar el campo de batalla. Blücher odiaba de forma feroz a Napoleón. Los prusianos no olvidaban la humillación de Jena en 1806 y querían cobrarse venganza. ¿Qué haría Blücher? ¿Cómo actuaría Wellington, el que jamás había perdido una batalla? ¿Qué decisiones tomaría Napoleón? Quería llegar a Bruselas. ¿Cómo lo conseguiría? Jornada del 16 de junio de 1815. Napoleón en el centro. Emmanuel de Grouchy a un flanco. Michael Ney por otro flanco. Se sitúan justo en el centro, dominando la situación. ¿Cómo combatirían a los prusianos y a los británicos? Napoleón resolvió. El 16 de junio debe procurarnos 2 batallas. Una de ellas será de contención, y la tendremos en Quatre-Bras. La otra será una gran batalla, la que daremos en Ligny a los prusianos. En todo momento debemos estar bien comunicados para que allá donde sean necesarios los refuerzos, allá donde sean necesarias las reservas, sean movilizadas lo antes posible. De eso dependerá el éxito del combate. De eso dependerá que consigamos llegar a Bruselas. Y el 16 de junio se gestó buena parte de la tragedia final de Waterloo. El mariscal Ney era muy impetuoso. Dicen algunos que no estaba ni siquiera preparado para asumir esas responsabilidades. Pero también era valiente, era muy valiente. Y Napoleón le necesitaba. Por lo menos para tomar este cruce de caminos, para tomar los caminos indispensables para el avituallamiento, y eso era en Quatre-Bras. Allí Wellington tenía 4.000 hombres, y Ney contaba con 50.000. El ardor guerrero del mariscal Ney no se hizo esperar, y empezó a lanzar una serie de alocados ataques. Y Wellington empezó a resistir. Y lo que empezó siendo pequeñas escaramuzas se convirtió en una suerte de combates que al final dieron con la frustración de Ney en el campo de batalla. No consiguió tomar Quatre-Bras y Wellington estaba resistiendo. En el otro flanco, Napoleón estaba dando batalla a los prusianos. En Ligny, Napoleón estaba haciendo ceder territorio a los prusianos, causándoles muchísimas bajas, pero necesitaba refuerzos. Sus tropas ya estaban muy exhaustas después del combate. Es cierto que los prusianos habían tenido ya 17.000 bajas entre su tropa, pero Napoleón necesitaba refuerzos para dar el remate final. Y envió un mensajero a Ney. Rápidamente envíame refuerzos, envíame reservas. Y Ney duda, una terrible duda. Todavía no ha llegado el mensajero cuando sigue empeñado en hostigar a los defensores de Quatre-Bras. Y cuando llega ese mensaje, envía los refuerzos pero tarde y mal. Y esos refuerzos también dudan porque justo en el camino se dan la vuelta y vuelven a sus posiciones iniciales. Fue algo tremendo, un error fatal que hizo que Napoleón forzara al máximo la situación en Ligny y sin emplear reservas, al final sí, hostigó a los prusianos y les hizo salir de Ligny con muchas bajas, pero agotó a su tropa. Ahí tenemos uno de los primeros errores.
Ney no acudió en ayuda del emperador cuando éste lo necesitaba más. Aún así, en Ligny se consiguió un gran éxito. Incluso el propio Blucher estuvo a punto de fallecer. Blucher, en una de las cargas de caballería, vio como su caballo era herido de muerte y él caía bajo el caballo. El lugarteniente de Blucher está a punto de dar la orden de retirada. De hecho, cunde el desánimo entre las tropas prusianas y muchos se retiran, muchos desertan. Pero justo por la noche, antes de dar esa orden, otro de los momentos claves de la batalla, aparece Blucher tambaleante, con sus 72 años, magullado, y ve como sus hombres están a punto de retirarse. Y les dice que dónde van, que se reagrupen y que hay que unirse a Wellington. Debemos ser fieles con el pacto, debemos cumplir con nuestra palabra. Y los prusianos se reorganizan. Eligen el Babre para organizarse, para retomar la ofensiva. Napoleón pensaba que los prusianos iban a retirar y en consecuencia ordenó a su mariscal Grouchy que con 34.000 hombres les persiguiera, les hostigara y que no les dejara volver. Y así dejó la situación Napoleón y se centró en derrotar a Wellington. Confiado en que Grouchy cumpliría con su misión, Napoleón se sitúa en el campo de batalla. Ney no había cumplido con su cometido, pero estaba ya dispuesto para el combate. El 17 de junio hay una gran tormenta sobre Waterloo, hay una gran tormenta sobre aquellas posiciones, una tormenta incesante. La noche es abrumadora, los hombres tienen que dormir al ras, aguantando como cae la lluvia, aguantando la humedad. Es algo tremendo. No cesa de llover. También una situación a tener en cuenta en el futuro día. Así pasan la noche las tropas estacionadas. En la mañana del 18 de junio cesa la tormenta y nos encontramos con un suelo tremendamente empapado. Napoleón tiene que decidir cuándo empieza la gran batalla cerca del monte San Juan. Allí se encuentra el ejército de Wellington. Veamos cómo quedan conformadas las fuerzas que se enfrentaron en Waterloo. En el lado británico, en el ejército anglo-holandés, encontramos aproximadamente unos 68.000 hombres, distribuidos de esta manera. Tendríamos a 50.000 en la infantería, 20.000 de ellos serían británicos, unos 12.400 en la caballería. Ahí tenemos a la celebérrima caballería pesada, entre ellos los Scott Rays, determinantes después en la acción de Waterloo, y unos 5.500 artilleros que servían a 156 piezas. Piezas de diverso calibre, cañones del 4 hasta del 12. Esas fueron las piezas que se utilizaron en Waterloo. Del 4, del 6, del 9, del 12, eran las más grandes, las del 12. En el lado francés, Napoleón dispone el 18 de junio de algo más de 72.000 hombres, 49.000 de infantería, unos 16.000 de caballería y unos 7.200 de artillería que servían a 256 piezas. Y aparte de estas fuerzas debemos contar con los 90.000 sobrevivientes prusianos de Blucher y los 34.000 que tenía Grouchy. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos sobre Waterloo el 18 de junio de 1815. Las fuerzas contendientes se basaban en tres grandes sectores. Uno, la infantería, donde todavía se usaban mosquetes de hace 70 años, se cargaban por el cañón y eran de cañón liso, eso daba una imprecisión tremenda al tiro. A 300 metros no había forma de acertar. Se calcula que los caídos en Waterloo por balas de mosquete apenas fueron el 5%. Pero la infantería era tremenda, era formidable. La mejor infantería del momento, por supuesto, la británica. Los más disciplinados, aquellos que eran capaces de formar encuadro hueco y no dejarse nunca rebasar por la caballería. La caballería, los aristócratas del campo de batalla, los refinados del campo de batalla, aquellos que incluso habían vuelto a formas antiguas. Lo veíamos en sus corazas, que incluso se asemejaban a la de los griegos antiguos. Se había recuperado la lanza. Napoleón contaba entre su caballería con estupendos jinetes polacos que usaban de forma muy certera las lanzas. Y la artillería. Todavía no existían bombas como las conocemos, bombas de fragmentación, no. Eran balas muy pesadas, su peso iba entre los 18,5 kilos y los 58,